Queridos satoshimaniáticos del cripto, bienvenidos a la Resistencia. Este no es un canal, es el criptoespacio profundo. Mientras el sistema tradicional se agrieta por dentro, algo está ocurriendo a plena vista. Bitcoin no solo resiste, se fortalece. Y eso, familia, no es casualidad. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando la nueva fase del mercado cripto. Hoy nos metemos de lleno en un mercado que ha mostrado los dientes, y que al mismo tiempo está siendo reconquistado desde las sombras. Instituciones vuelven, el crédito renace, y los que antes fueron golpeados, ahora toman posiciones. Prepárate porque lo que vas a escuchar hoy no está en los titulares, pero está moviendo los cimientos. Esto es Satoshi Manía Cripto, y aquí no leemos el mercado, lo sentimos en la piel. Genius Group compra Bitcoin en medio de batallas legales. BTC como refugio frente al sistema que ataca. Esto es una de las cosas que te destrozará el cerebro cuando lo escuches, pero aquí está el notición del día. En medio de una tormenta legal multimillonaria, la empresa educativa Genius Group sorprendió al mercado con un movimiento que huele a rebelión financiera: compraron Bitcoin. Sí. Mientras los abogados se lanzan a la yugular de su CEO, ellos responden comprando BTC. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. No es solo una compra. Es una declaración de guerra contra el sistema tradicional, además. Esta jugada nos recuerda lo que MicroStrategy inició: convertir el miedo en acumulación. Genius Group parece decir, si nos quieren tumbar, que nos encuentren abrazados al oro digital. ¿Y sabes qué es lo más impactante? El precio de BTC se ha mantenido firme a pesar del caos global. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando a otras empresas a actuar en silencio. Bitcoin Treasury Corporation vuelve a la bolsa y compra 292 BTC. Las instituciones vuelven, y están acumulando en modo ninja, pero escucha, y fíjate en esto, después de más de una década, Bitcoin Treasury Corporation ha vuelto a la bolsa de Toronto. ¿Y qué hizo en su primer gran movimiento? Comprar 292 BTC como si nada. ¡Boom! Sin conferencias, sin hype, solo acción. Entonces, me sonaba muy relevante esto, y me puse a indagar en profundidad por qué estaba sucediendo, y me encontré algo extremadamente interesante. Esta vuelta no es casualidad. Forma parte de una estrategia silenciosa que están usando las instituciones para recuperar posiciones en el tablero cripto sin despertar sospechas. Por lo tanto, mientras todos miran las altcoins o los ETF, hay quienes están acumulando el Bitcoin físico, directo, duro. Y eso transforma nuestras expectativas. Porque si regresan los players de 2013, ¿es que se viene un nuevo ciclo de oro? Por lo tanto, vuelven los préstamos de Bitcoin, reescriben el libro que quemó Celsius: renacimiento del crédito cripto con nuevas reglas. ¿Será diferente esta vez? Mientras preparaba las noticias, descubrí esto de suma importancia para el mundo cripto. Entonces, los préstamos en Bitcoin están de vuelta. Sí, lo sé, te suena a Celsius, BlockFi, Voyager, nombres que nos dejaron cicatrices. Pero déjame explicarlo de manera adecuada, no es lo mismo. Esta vez están aplicando modelos con garantías más sólidas, sin esquemas opacos, y con contratos smart que aprenden del desastre anterior. Entonces, yo llamo a esta táctica Resurfi, la resurrección de las finanzas descentralizadas, pero sin el caos. Y eso, si se hace bien, podría devolverle al ecosistema el poder de prestar, generar rendimiento, y mantener el control. Por lo tanto, esto podría ser lo que está impulsando al mercado de nuevo. Porque si vuelve el crédito, vuelve el fuego. Y ahí es cuando Bitcoin deja de ser solo reserva de valor, y se vuelve activo estratégico. Vuelven los préstamos de Bitcoin, reescribiendo el libro que quemó Celsius: renacimiento del crédito cripto con nuevas reglas. ¿Será diferente esta vez? Estaba todo quemado, hecho cenizas, pero ahora, algo nuevo está tomando forma entre las brasas. Entonces,
Mientras muchos ya habían tirado la toalla con los préstamos cripto tras el desastre de Celsius, ahora la narrativa ha cambiado. Hay protocolos emergentes que están resucitando el modelo, pero con reglas muy diferentes. Esto no es solo un déjà vu. Es un reboot calculado. Y lo interesante es que no están prometiendo ganancias fijas, ni APYs imposibles. El enfoque está en transparencia, colateral fuerte y contratos auditados. No estaba en los titulares, pero esto podría ser la clave de lo que viene. Mientras los mercados se enfocan en ETFs e instituciones, el ecosistema DeFi se está reorganizando en silencio. Entonces, sí, esta vez parece que han aprendido la lección: menos hype, más bases sólidas. Y atención, porque estos nuevos préstamos están empezando a mover liquidez que estaba paralizada desde 2022. Muchos creían que este capítulo había terminado, pero si algo nos ha enseñado Bitcoin es esto: lo que no mata, fortalece. Análisis técnico de las cripto de moda, 27 de junio de 2025, Bitcoin $107.343. Bitcoin sigue firme por encima de los $107.000, con un soporte fuerte en $106.500, $106.800. Notarás algo: este nivel ha sido probado varias veces, como si el mercado estuviera preparándose para algo grande. Si ese rango falla, podríamos caer hasta $100.000, o incluso un retesteo agresivo a los $95.000. Algunos ven esto como una sacudida estratégica antes del próximo impulso, una trampa de osos, pero también un punto de acumulación clave. Ethereum $2.438 se mueve en la zona de $2.400, $2.460, justo debajo de la resistencia crítica en $2.500, $2.520. Puede parecer confuso, pero si ETH rompe ese hombro, podríamos ver una corrida directa hacia los $2,600 a $2,650, un retroceso a $2.400 pondría a prueba a los alcistas y limpiaría posiciones débiles. Mientras tanto, las DApps y redes L2 mantienen el ecosistema en ebullición, lo que respalda el momentum. XRP $2.10 ha caído un poco tras presionar el soporte de $2.08, $2.10, y hoy ronda los $2.10. Lo que muchos no ven es que hay ballenas pisando fuerte en este nivel, esperando el siguiente catalizador, un impulso legal o institucional, ETF, resoluciones, etc. Puede servir tanto para un breakout como para una caída temporal. Solana $143.40 se mantiene en los $140, $143, ligeramente arriba del soporte clave en $137, $140. Hay un volumen renovado aquí. Parece que la red se está preparando para algo grande detrás de cámara. Si retoma impulso, podríamos ver un rally hacia $160, $175, pero un retroceso a los $130 limpiaría el camino para un nuevo impulso. Dogecoin 161 centavos sigue vibrando por encima de los 16 centavos, resistiendo una pequeña caída. Puede que no tenga lógica, pero el sentimiento meme está encendido y eso impulsa movimientos de más del 10% en minutos. Si vuelve el entusiasmo del canal, podríamos atacar los 17 centavos, 18 centavos, pero una ruptura bajo 158 centavos frenaría ese rally instantáneo. Geopolítica cripto, mientras el mercado se sacude entre soportes quebradizos y promesas de rebote. Una tormenta silenciosa se está gestando en los pasillos del poder global. Ya no hablamos solo de gráficos o velas. Hablamos de estrategia, territorio y control. Bitcoin no solo sube o baja. Bitcoin incomoda. Esto puede sonar exagerado, pero hay una razón clara por la que está ocurriendo todo esto. Por lo tanto, en las últimas 48 horas, la Casa Blanca detuvo el avance de nuevas leyes pro-cripto, mientras en paralelo, el FMI y el GAFI reactivan su ofensiva contra las stablecoins, tildándolas de amenaza para la soberanía monetaria. ¿Coincidencia? No lo creo. Mientras analizaba esto, me encontré con algo que casi nadie está diciendo, pero está ahí.
A la vista de todos, los mismos gobiernos que dejaron colapsar a plataformas como Celsius, ahora intentan revivir los préstamos en BTC, pero bajo su control y su narrativa. Una reescritura del guión, pero con censura incluida. No buscan innovación. Buscan dominación. Entonces, la estrategia detrás de esto es más simple de lo que parece. Toman algo que ya funcionaba libremente, lo maquillan y lo devuelven domesticado. Esto explica por qué los reguladores están acelerando justo cuando el mercado entra en fase de indecisión. Necesitan volver a controlar el relato antes de que BTC vuelva a romper estructuras, por lo tanto. Y si te detienes aquí, te perderías lo más importante. Esto no es una guerra contra el cripto, es una guerra por el futuro del dinero. Entonces, mientras tú ves una caída a $95K como corrección, ellos la ven como una ventana para infiltrar miedo, frenar adopción y meter mano institucional. Porque en la próxima subida, ya no quieren mirar desde la barrera. Quieren ser los dueños del juego. Por eso este movimiento no es solo técnico, es geopolítico. Y si no lo ves, te comen en silencio, y después de todo lo que acabamos de ver, queda claro que no estamos ante un mercado cualquiera. Estamos ante un campo de batalla silencioso, donde las estructuras, las instituciones y hasta los algoritmos, se están alineando para una nueva fase de guerra cripto. Mientras organizaba este guión, me di cuenta de algo brutalmente revelador: no estamos viendo el final. Estamos viendo la reconfiguración del poder. Bitcoin aguanta en los $104K, Ethereum lucha contra sus límites. Y detrás de cada movimiento técnico, hay decisiones estratégicas que se están tomando en salas que no aparecen en CoinMarketCap. Esto es una locura, pero por eso funciona. Cuanto más caos institucional, más oportunidades aparecen para quienes están atentos. La vuelta de los préstamos en BTC no es casualidad. La presión legal sobre las stablecoins no es coincidencia, y la acumulación silenciosa de las ballenas tampoco. Todo esto estaba a la vista, pero solo algunos lo están conectando. No es solo un mercado. Es un mensaje disfrazado de velas. Por eso, si estás viendo este vídeo, no estás aquí por suerte. Estás porque sientes lo mismo que nosotros, y que los que no entienden lo que está pasando quedarán fuera cuando llegue el verdadero momento de quiebre. Si este vídeo te hizo clic por dentro, suscríbete y activa la campana. Aquí no hablamos para espectadores, hablamos para guerreros del mercado. En la descripción tienes los enlaces de Pionex y Bybit, las plataformas que usamos cada día para operar con visión y ventaja. Úsalos. Únete a la comunidad, porque cada vela es una señal, y cada día, una batalla por el futuro financiero. Desde las profundidades criptográficas, esto es la resistencia de Satoshi Manía. Nos vemos.